Buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva temporada de este ciclo de Ciencia y Rock que hemos iniciado en 2012. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Ingrid, estamos regresando de las vacaciones y para iniciar un nuevo ciclo de este programa del Club Cuántico. Y que este año se denomina Hombre y Sociedad. Cuéntanos, ¿por qué este tema en 2013? Bueno, la idea es ahondar en las implicancias que tiene la ciencia en la realidad del hombre. Y la realidad del hombre no solamente es con su medio externo, sino que además en el mundo de de las transacciones humanas. Y por lo tanto es ahí donde es eficiente y es valera. Y lo que queremos ahora es recorrer un sendero, el sendero que recorrió la humanidad a través de sus inicios hasta la actualidad para culminar en esto que hoy día llamamos ciencia y cuál es el impacto que tiene en su sociedad. ¿Cuáles son algunas de las temáticas que se van a tratar? ¿Qué tipo de expertos van a venir como invitados este año? Bueno, no van a dejar de venir científicos de las llamadas ciencias duras, pero también van a venir investigadores de las ciencias humanas y las ciencias sociales. La idea es mirar desde una perspectiva multidisciplinaria la actividad humana. La ciencia no solamente tiene implicaciones respecto de sí misma, sino que además respecto de la cultura, de la legalidad, de la ética, de la filosofía de una época. Y eso es lo que nosotros queremos cubrir. ¿Y cómo vamos a ligar la ciencia con este nuevo ciclo? ¿De qué forma? Bueno, vamos a tener varios tipos de invitados, vamos a ver problemas de ecología, vamos a ver problemas de ciencias sociales, historiadores, esperamos invitarlos también, ver cómo ha evolucionado el concepto de ciencia. Tú sabes que inicialmente, bueno, durante la Edad Media los primeros activos de ciencia tienen que ver, en el caso de la química por ejemplo, con la alquimia, ¿no? Y hay otras manifestaciones que son incipientes. Lo que vamos a ver es cómo se produce este desarrollo histórico. Y vamos a irnos bien atrás, ¿ah? Desde los babilonios hacia adelante. ¿Ah? Vamos a ver cómo percibía el hombre el mundo y cómo se relacionaba con sus congéneres. El primer ciclo que fue el año pasado y que lo cerramos hace 15 días con el último invitado, un astrónomo, exalumno de esta casa de estudios, tuvo variados invitados de esta institución, también de otras universidades, invitados chilenos y extranjeros. ¿Cuál es la evaluación que tiene la primera temporada del Club Cuántico para ti? Mira, yo no voy a usar falsa modestia, digamos. Yo creo que vinieron invitados, tuvimos invitados muy importantes, recorrimos prácticamente todas las áreas más significativas de la ciencia desde sus inicios. Tuvimos biólogos, hablamos de los orígenes de la vida, hablamos de genética, hablamos de evolución, cosas que están absolutamente ligadas, hablamos de los orígenes del universo, del micromundo, de la mecánica cuántica, y por lo tanto cubrimos los temas más importantes y más significativos y los hitos más relevantes de la ciencia en el mundo actual. Y vimos también hablamos de filósofos antiguos, hablamos de los primeros rasgos de ciencia que el hombre conoce, y hablamos de cuando empieza a contar, etcétera, de las diferentes posiciones, las idealistas, las materialistas. Es decir, hicimos un recorrido muy amplio, estamos, yo supongo que los dos, muy contentos con el resultado final de este ciclo que culminó. ¿Y recuerdas algunos momentos en especial que quisieras destacar? ¿Algunos comentarios de invitados? ¿Algunos temas en que se haya podido profundizar un poco más? Mira, hay varios temas que fueron importantes, también desde el punto de vista regional. Yo voy a volver a mencionar la visita que tuvimos de Claudio Dipp en algún momento, físico teórico de la Universidad Federico Santa María, que nos conversó sobre neutrinos, sobre materia oscura y sobre este proyecto grande que existe para la cuarta región, que es el el laboratorio de detección de partículas del laboratorio de Agua Negra. Yo creo que eso fue un momento muy interesante. Estuvo con Javier Bertú, quien trabaja en energía nuclear, es un astrofísico argentino muy renombrado también, y que es uno de los miembros de este equipo que pretenden llevar a cabo este proyecto a buen término. Tuvimos candidato a Premio Nacional de Ciencia como Rolando Rebolledo, hablamos del azar, de lo estocástico, hablamos de la importancia de este concepto para el ser humano, de las implicancias filosóficas que tiene. Conversamos con
Francisco Rocco respecto de filosofía y de los grandes paradigmas filosóficos que permitieron que la ciencia emergiera en el mundo actual. La ruptura de dogmas y la apertura y la eclosión de nuevas fuentes de pensamiento. Varios de los temas que se van a tratar aquí están muy relacionados también con otro proyecto tuyo que fue presentado hace 2 días acá en la Universidad de La Serena, y es tu primer libro, Paseo Cuántico por los senderos de Shah y Simda. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuáles son los contenidos de este libro y qué te motivó a escribirlo. Bueno, la verdad me da un poco de vergüenza, pero eh, tiene que ver también con este proyecto del Club Cuántico, ¿no? Y eso está expresado en el libro. Hay una concepción de que las personas que hacen ciencia se encuentran absolutamente desvinculadas de la realidad, una cierta desafectación respecto del mundo que les rodea, lo cual es una falacia, porque los científicos son seres en el mundo y en la realidad y son producto de la historia, igual que todo el resto de los seres humanos, ¿no? Durante el iluminismo y durante la Revolución Francesa hubo muchos matemáticos y físicos que participaron en la revolución. Lo mismo pasó en la Revolución Rusa y en muchos otros eventos importantes de nuestra historia. Lo que quiero reflejar en el libro es precisamente eso, ¿eh? Que la gente que hace ciencia hace un poquito más que ciencia, y el libro lo que pretende es eso, enseñar que la ciencia es un proceso histórico, no es una cosa que aparezca de la noche a la mañana, sino que es parte y es un producto además de aquello que el hombre crea como ser histórico. Ese es el objetivo del libro. La mitad más o menos del libro tiene que ver con eso, parte muy de atrás de los orígenes de la vida hasta el Renacimiento y la irrupción de la ciencia empírico-racional a partir de Galileo Galilei, después está Newton y los conocidos Einstein, toda la escuela de Copenhague que va a definir la mecánica cuántica. El intento es dar un mensaje en un momento en donde lo que prima en la sociedad actual no es precisamente la ciencia, a pesar de todos los avances que tenemos, sino que son las pseudociencias, ¿no? Existe una mala concepción de lo que es ciencia. Yo me ha tocado ver incluso programas de canales de televisión que presumen de científicos, principalmente en el cable, en donde he escuchado atrocidades tremendas respecto de teorías científicas, que seguramente son muy bien recibidas porque parecen bastante imaginativas, pero desde la perspectiva de la ciencia dura, de la ciencia real, cometen errores muy graves. Yo creo que esas cosas hay que aclararlas, y este libro también trata de lograr eso. Y además de la ciencia, tú abordas temas como la educación, algunos modelos económicos, las imposturas intelectuales. Coméntanos algo de eso Sí, también. bueno, en el caso de los modelos económicos, hay un capítulo que está dedicado a los grandes dogmas, ¿ah? La historia del hombre está caracterizada por eso. Crea estructuras ideológicas que finalmente transforma en dogma y en verdades absolutas. Y bueno, el tránsito desde la Edad Media y al Renacimiento es eso, bueno, el siglo III, digamos, hasta el siglo XII, siglo XIII. Es prácticamente eso, es una lucha por la ruptura con un dogma imperante. Pero los dogmas no solamente son religiosos, hay dogmas de mucho tipo, hay dogmas políticos, dogmas ideológicos, como los que quedan reflejados por muchas teorías económicas actuales, que se toman como verdades absolutas, no siéndolo, y calificándose a sí mismos de ciencia cuando no son ciencia, y eso es muy fácil de aclarar. Bueno, el objeto del libro tiene que ver un poquito con eso, es decir, dar una alarma respecto de esto, de que tenemos que estar atentos a aquello que es dogma y a aquello que es ciencia. Y desde la perspectiva de la educación, de las nuevas fuentes energéticas que podría abordar Chile. Bueno, también existen prejuicios respecto de eso. Hay un capítulo que tiene que ver sobre la energía nuclear, que se llama, no recuerdo exactamente, es algo así como el Dr. Jekyll y el señor Hyde, esta obra que todos conocemos, que tiene que ver con las dos caras de la moneda.
La energía nuclear es una energía que se puede usar para fines pacíficos y que tiene tremendos beneficios para el mundo en general, incluso en el caso energético, como sustituto de la energía eléctrica o la energía hidráulica, a pesar de todos los prejuicios que existen. Es una energía, aunque parezca contradictorio, relativamente limpia respecto de muchas otras. Pero tiene el lado oscuro que tiene que ver con la creación de las armas nucleares, la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, que son diferentes una de la otra, las bombas de neutrones, etcétera. Pero las decisiones finalmente son decisiones humanas. Lo que uno hace, la ciencia no es responsable de los resultados finales y del uso que le dé el ser humano, sino que es el individuo el que tiene que asumir ese hecho. Algo que ha llamado bastante la atención de las personas que ya han visto el libro es el título. Cuéntanos por qué se llama así, Paseo Cuántico por los senderos de Chaicinda. Bueno, Chaicinda es una necrópolis que está ubicada en Samarcanda. Samarcanda es una ciudad de Uzbekistán, una ex república soviética. Y es una necrópolis muy antigua, tiene tumbas de reyes, príncipes y grandes señores de la época. Entiendo que fue más o menos el siglo XI cuando la construyeron. Si me equivoco, lo leen en el libro. Y lo importante es que es una colina. Esto pasó cuando yo estudié en Rusia, en el Instituto de Matemática de la Academia de Ciencias Rusa, en el año 1991 aproximadamente. Con un amigo uruguayo, Ernesto Mordecki, nosotros hicimos un viaje a Samarcanda en avión. Y paseando por Samarcanda nos encontramos con esta colina y de repente nos vimos bajando por un sendero que estaba rodeado por construcciones que contenían tumbas. La gente entraba a la tumba, la tocaba con la mano y después se pasaba la mano por la frente en señal de respeto. Era un sendero que te llevaba hasta el final, en donde se encontraba uno de estos personajes que uno ve en la Mil y una noche, ¿no es cierto?, con turbante en la cabeza y una gran barba blanca, sentada sobre un lecho, porque virtualmente era un lecho, comía y oraba. Esto era una época en donde el comercio y el marketing no existían, y por lo tanto era un acto absolutamente natural. De hecho, yo nunca tomé una fotografía de ese hecho, a pesar de que la fotografía que aparece en el libro, en la tapa, es precisamente una fotografía mía moviéndome por el sendero. Bueno, y en el fondo lo que estoy diciendo, esto es una alegoría. Esto es como la vida. El sendero es la evolución de la especie humana, y las tumbas son estaciones por las cuales uno pasa, son diferentes épocas. Y lo que trata de describir el libro en este sentido es precisamente eso, ¿no? La existencia humana es una odisea personal y colectiva, ¿no?, en la cual todos participamos. Y lo que quiero rememorar con este pequeño ensayo es precisamente eso. ¿Cuál es el carácter que tiene Paseo Cuántico? ¿Cómo lo definirías? Bueno, desde mi perspectiva, y se lo he dicho a varias personas que me han consultado, que se han sorprendido que uno escriba un libro, cosa que no es tan sorprendente, porque tenemos más libros de científicos en esta universidad, como uno que acaba de publicar Ernesto Giannoli, que es un biólogo muy destacado en la institución, y que ya mencionaré más adelante. Si bien tiene que ver con la ciencia, y hay pasajes, sobre todo la segunda mitad, que es bastante específico respecto de ciertos temas de la ciencia. El libro refleja una posición ideológica, que yo no voy a negar. Sería hipócrita de mi parte decir que el libro es absolutamente anodino y en ese sentido. Yo adhiero a una posición naturalista, realista o materialista, si se quiere decir, de la realidad, ¿no? Y el libro busca recuperar un poco eso. Hay un autor que está mencionado en las referencias al final, que seguramente nadie va a notar que en realidad nunca está mencionado dentro del texto. Y en realidad no es un error, no es una errata. Puede que haya otras erratas, pero esta no es una errata. Yo lo puse ahí porque eventualmente influyó mucho en mi pensamiento cuando yo era muy joven, que Federico Nietzsche.
Entonces, hay un poco de eso, hay un poco también de los filósofos, de los filósofos atomistas, y hay una búsqueda de la realidad por la realidad externa. Yo entiendo que el ser humano refleja un poco su propia conciencia en las cosas, pero aparte de eso hay una realidad que es externa, que es independiente de nosotros y que yo postulo. Esa es mi premisa ideológica, si tú quieres, que esa realidad es conocible. Alguien me va a cuestionar y qué es conocible. Bueno, lean el libro y después lo discutimos. Yo creo que esa realidad es asequible al ser humano. Hay muchas veces en la evolución en la historia del hombre ha habido preguntas enormes, de mucha importancia que no hemos podido resolver y que hemos creído que son las últimas. Y finalmente han sido resueltas y respondidas. El libro pretende decir eso, ¿no? Nosotros lo que debemos hacer es esperar y poner las grandes preguntas, seguramente entre comillas, y esperar el momento propicio, ¿no es cierto?, para tener las suficientes herramientas para construir un edificio más poderoso y poder contestarlas. Pero este es un libro positivo en ese sentido. Este trabajo se publicó bajo la editorial Universidad de La Serena, la de nuestra casa de estudios. ¿Qué te pareció el trabajo que ha hecho la editorial en los años que lleva, de trabajo intenso, donde se ha podido destacar la labor académica? Mira, yo quiero decir dos palabras respecto de la editorial. Me parece que es una tarea titánica la que ha hecho esta instancia, y particularmente quiero felicitar a Alejandro Bufón, que es la persona que está a cargo, porque tiene una visión de lo que tiene que ser la cultura que a mí me parece impresionante. No recuerdo cuántos fueron los libros que fueron publicados este año, pero me parece que fueron del orden de 15, y nuestra universidad en este momento está posicionada respecto de las otras universidades del país en un lugar de privilegio. Eso es un tremendo paso para la cultura universitaria. Y por lo tanto, insisto, yo creo que si hay algo que esta universidad va a dejar en el futuro es precisamente este tipo de trabajo. Y te quisiera mencionar dos cosas. Yo mencioné a otro colega, a Ernesto Gianoli. Me voy a poner los lentes porque él escribió Amarilis y el país imposible. Él es biólogo, entiendo que es ecólogo, es una persona que publica mucho, y esta es una demostración que la gente que hace ciencia... Esta es una novela. Es una novela. Exacto, es una inspirada en Perú. Es una novela inspirada en Perú. Se va a lanzar próximamente su libro también en esta época en donde estamos celebrando el aniversario de la Universidad de La Serena. Yo creo que es importante que nuestros académicos participen y sepan lo que otros académicos hacen. Hay un montón de otros libros, está Carlos Calvo, Silvia López de Maturana, bueno, Francisco Rocco ha publicado muchos libros en Walter Heffler, etcétera. Si me olvido alguno, me disculpo, pero yo creo que esto ha sido un tremendo aporte para la cultura de la región, para el país y para esta universidad. Yo creo que la dignifica. Vuelvo a decir que yo creo que Alejandro ha hecho un trabajo espectacular. Y que además ha dado espacio para que personas que no son de la universidad, que no son académicos, son profesionales de distintas áreas, puedan también publicar sus trabajos. Así, bueno, esa es la nueva política, él lo manifestó públicamente. Y quiero mencionar un pequeño detalle del libro de Francisco Rocco que tenía que ver con Nietzsche, porque él me lo regaló, yo logré leerlo, yo lo he repetido varias veces. Este libro se mandó a un referee que lo revisó, está en el documento, en donde una de las acotaciones que hace el referee es que el libro era peligroso, ¿eh? Eso es muy interesante porque finalmente el libro se publicó y eso habla del criterio de trabajar, de qué significa trabajar en una universidad. Aquí estamos hablando de eclecticismo, de tolerancia y no de dogmatismo. O sea, uno tiene que tener la posibilidad de leer cualquier cosa en una institución de educación superior, cualquiera. No hay autores prohibidos y no puede haber autores prohibidos. Y menos Nietzsche, porque además es un autor que está muy mal interpretado y la mayoría de las veces en forma mezquina. Bien. Marco, estamos llegando al final de este primer programa de la nueva temporada. En 15 días más nos vamos a encontrar con un nuevo invitado. Así que nos despedimos. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Y los esperamos en 15 días más en este Club Cuántico, en el nuevo ciclo Hombre y Sociedad. Buenas noches. Buenas noches.